Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos nuevamente a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más te agradecemos por este día de adoración, día de alabanza a ti, y ahora nos disponemos al estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos teniendo problemas de transmisión. Estamos grabando esta clase y por eso es que no hemos podido salir en vivo. Bueno, hoy vamos a ver un nuevo capítulo de Génesis. Estamos ya casi terminando el estudio del libro de Génesis y hoy vamos a entrar al capítulo 48. Este capítulo 48 nos habla de los últimos días de Jacob. Es muy interesante todo lo que se nos presenta aquí en este capítulo 48. El relato de Génesis dice poco acerca de los años de Jacob en Egipto. Ustedes pueden notar que al estudiar este capítulo, aquí ya tenemos establecido a Jacob en Egipto y usted puede escudriñar que casi realmente no hay una información detallada. Sin embargo, sí revela que casi al final de su vida recibió la visita de José, que trajo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Estos habían de recibir la bendición de Jacob antes de morir. Entonces, con esta ligera introducción que les presento, vamos a entrar pues a ver cuándo es que Jacob coloca a sus dos hijos de José entre los 12. Es algo, nosotros lo podríamos tomar un poco fuera de lugar, porque empezando que habían nacido en tierra extranjera, habían nacido en Egipto, pero conforme estudiemos vamos a entender por qué Jacob los tomó muy en cuenta. Y esto está comprendido en los versículos 1 al 7, a los cuales les damos lectura. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: He aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino,
como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Bueno, vamos a comenzar con este análisis desde el versículo 1. Una referencia a la inminente muerte de Jacob ya ha aparecido en Génesis 47. Usted recuerde que lo estudiamos en el versículo 29. Allí dice: y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Bueno, sin embargo, muchas personas de edad avanzada que parecen estar cerca de la muerte continúan viviendo durante un periodo de tiempo antes de pasar de este mundo. El texto no da un indicador de tiempo específico correlacionando los eventos de Génesis, sobre todo aquí en los versos 27 al 31 del capítulo 47, que ya lo hemos estudiado. Dice: mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. También en Génesis 48:1, que es este versículo que estamos analizando, comienza con la expresión genérica: sucedió después de estas cosas. No olvidemos que esta es una narrativa de lo ya sucedido. Eso hay que tenerlo bien en mente, que todo lo que tenemos recopilado escriturariamente es porque ya es una narrativa de lo que ya ha sucedido. En esta ocasión, José recibió la noticia de que su padre estaba enfermo, es decir, su salud estaba en declive. Fíjese que es algo aparentemente contradictorio, porque él muere lleno de vida, ¿verdad? Pero parece que se refiere, el que estar enfermo es que su cuerpo ya está débil, ya va para, como quien dice, va para abajo, pues. La palabra hebrea para enfermo es la palabra chalak en el idioma hebreo. También puede querer decir débil. Fíjese bien, por eso le estoy aclarando esto, de que cuando dice que estaba enfermo, no es que se está refiriendo a una enfermedad crónica, como decir hipertensión, como decir diabetes, sino que debido a su edad, acuérdese que estaba ya en los 147 años, entonces esta palabra enfermo, chalak, puede querer decir débil. Y de esto tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Jueces 16:7 dice: y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Verso 11: y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré
y seré como cualquiera de los hombres. Verso 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. O sea, ¿por qué he usado esta cita? Porque aquí se está usando esta palabra chalak, que aparte de enfermo, su significado es débil, es débil. Entonces, por eso dice en Génesis 47, 28, dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. José, previó que la situación era grave. Esto lo entiende José. Posiblemente incluso una situación terminal para el anciano patriarca. Por lo tanto, José tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, a ver a su padre. Y entramos al versículo 2. Cuando Jacob, o sea Israel, supo que José había venido al verlo, dice que él se esforzó. Y cuando dice que él se esforzó, se recuperó, pues, recuperó su fuerza y se sentó sobre la cama. Claro, otra vez hago referencia a su edad, un anciano de 147 años. Por eso miren lo que dice, retrocediendo otra vez a Génesis 37, en el versículo 31. E Israel dijo: júramelo, y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y luego, yendo adelante al capítulo 49, versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Luego llegamos al versículo 3. Aunque la salud de Jacob estaba fallando, todavía tenía buena memoria. Esto es sorprendente en Jacob, un anciano de 147 años, y que tenga buena memoria es algo sorprendente. ¿Por qué digo que tenía buena memoria? Porque recordó las promesas que el Señor le había hecho muchos años antes en Betel. A medida que se las contó a José, comenzó diciendo: el Dios omnipotente, o sea, recuérdense el Shaddai, me apareció en luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Esto ustedes recuerden que lo estudiamos ampliamente cuando entramos al capítulo 35. Allí se detalla de los versículos 6 al 12 este episodio que tuvo José en su vida. Bueno, en el versículo 44 dice: y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob no se refirió a errores que él había cometido en los últimos años. No dijo nada de engañar a su hermano Esaú para que vendiera su primogenitura
por un plato de lentejas, mintiendo y engañando a su padre con el fin de recibir su bendición, ni por mostrar favoritismo para con Raquel y sus hijos por encima de sus otros miembros de la familia. Entonces, podría haberse disculpado por muchos otros delitos, delitos morales o delitos espirituales. Sin embargo, el énfasis de Jacob en este momento estaba en la abundante gracia de Dios. Y esto es lo que tenemos que admirar en Jacob. Sin detenerse en los detalles, estaba diciendo: Dios me ha bendecido a pesar de lo que he hecho a lo largo de los años. O sea, esta situación es comparable con la vida cristiana. Y lo digo para fortaleza de toda la hermandad, fortaleza de hermanas, fortaleza de hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que entender que cuando decidimos obedecer a nuestro Señor, creyendo en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, y luego fuimos bautizados, sumergidos pues en agua, bautizados en Cristo, todos nuestros pecados fueron sepultados y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, que usted tiene que estar consciente y segura de que todos los pecados, no importa los que haya cometido, cuando usted obedeció a Cristo, fueron perdonados, fueron olvidados, fueron echados al fondo del mar. Esto es lo que tenemos que estar completamente seguros. No se concibe que nosotros estemos en una actitud de estar dudando: ¿me habrá perdonado el Señor, sí o no? Eso no es posible de acuerdo a la enseñanza que se nos da bíblica en cuanto al perdón de nuestros pecados. Dios había prometido hacer, o sea, crecer y multiplicar a Jacob, ponerle, dice, por estirpe de naciones, y darle la tierra de Canaán a su descendencia por heredad perpetua. Entonces, fíjense bien que aquí quiero dar una aclaración de la palabra Olán. Olán en el idioma hebreo, con M al final y sin H al principio, Olán, no siempre quiere decir perpetuo. Aquí quiere decir durante mucho tiempo. Fíjese bien, una cosa es lo perpetuo y otra cosa es decir durante mucho tiempo. ¿Cuánto puede ser durante mucho tiempo? Puede ser, depende del contexto de lo que esté tratando, puede ser un mes, un año, 2 años, 3 años, 10 años, 50 años, 100 años. Eso es aplicable a durante mucho tiempo, no perpetuo. ¿Ve? Hay que entender eso. Entonces, mire lo que nos dice, por ejemplo, en Génesis 13, 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira de este lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Use el juicio y la explicación que hace unos segundos le estoy dando. La palabra, cuando dice aquí para siempre, es durante mucho tiempo, no perpetuo, porque usted en la actualidad, como un cristiano, como una cristiana que es,
usted entiende perfectamente que esta bendición de herencia terrenal no persistió en Abraham. En Abraham somos bendecidos espiritualmente hablando. Entonces hay que entenderlo para que nosotros podamos tener un verdadero análisis, pues. Ahora, Jacob tenía un nuevo nombre, Israel, una nueva esperanza y un nuevo destino. Mientras pensaba en las promesas que Dios le había hecho a ellos, Jacob le recordó a José que Egipto no era el verdadero hogar de su familia, pese a que Faraón les había proporcionado muchas bendiciones a ellos. Podemos decir pues que Canaán era la tierra que Dios había prometido darles como descendientes legítimos de Abraham. Y esto evidentemente que lo veremos al entrar, por ejemplo, al libro de Éxodo y así todos los libros correspondientes a la ley. Luego en el versículo 5 vemos que a continuación Jacob habló de los dos hijos de José que le nacieron a él y a Senat en la tierra de Egipto. Y esto ustedes recuerden que Faraón le dio a José a Senat por mujer. Dice que lo hemos estudiado, que era una mujer bella. Jacob también era un hombre de buen parecer. Entonces, y de esa relación matrimonial tuvieron los dos hijos, a Manasés y a Efraín. Entonces, aseveró que tenía autoridad divina pues para adoptar a Efraín y a Manasés. Y aquí doy otra aclaración. Jacob mencionó a Efraín antes de Manasés, pese a que Manasés fue el primogénito. La importancia de este orden se hace evidente a medida que se desarrolla la historia. Cuando entremos al capítulo 49, les doy un avance. Será un estudio extenso este capítulo 49. Vamos a ver las razones del por qué Jacob invirtió este orden, por qué no se sujetó a la situación de la primogenitura de Manasés. Entonces, aseveró que tenía autoridad divina para adoptar a Efraín y Manasés como a hijos propios. Y es algo fuera del orden social nuestro, ¿ves? Porque los hijos pertenecen a los padres y punto, no a los abuelos. Pero aquí se da una situación que Dios permitió esto porque iba a venir bendición sobre estos hijos, aunque en realidad eran sus nietos. Esto era bien entendible porque Dios le había dado la promesa de Abraham a él. En esencia, pues, Jacob estaba rechazando el estatus de sus propios hijos mayores como receptores elegibles de la bendición de la primogenitura. Es decir, que fue un castigo por sus pecados. Y esto lo estudiamos en el capítulo 34, en el capítulo 35, también en el capítulo 49 lo vamos a ver otra vez, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el autor de Génesis estaba explicándole a los futuros lectores cómo llegaron Efraín y Manasés
a ser contados como las cabezas de 2 tribus de Israel, y eventualmente como cada uno recibió una porción aparte en la tierra prometida como herencia. Y dando otra aclaración, la bendición de la primogenitura confería una doble porción de la herencia al que la recibía. O sea, era por ley que el primogénito recibía doble herencia, pues. Sin embargo, en este caso fue transferida a José y pasó por medio de él a sus 2 hijos, Efraín y Manasés, a los que Jacob adoptó como suyos. Y esto es bien claro, pues, como lo veremos más adelante. Luego el versículo 6 nos hace ver, pues, que Jacob pasó a explicarle a José que los que después de ellos engendrara, adicionalmente serían considerados como propios. Si tú tienes más hijos, esos van a ser tuyos. Cuando Israel entrara en la tierra prometida por el nombre de sus hermanos, serían llamados en sus heredades. En otras palabras, pues, cualquier descendiente adicional, de José viviría en los territorios tribales de Efraín y de Manasés. Bueno, miren lo que tenemos aquí en el versículo 7. ¿Qué es lo que dice acá? Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces, para justificar su adopción de Efraín y Manasés, Jacob recurrió a los recuerdos de eventos pasados. Fíjense que otra vez vuelvo a hacer referencia a esta situación de que Jacob a esa edad no perdió la lucidez, y cualquier conato que hubiese tenido de lucidez era entendible. Si uno a los 73 años, en el caso mío, hay muchas cosas que yo quiero recordar que hice a los 20, 30, 40 años de vida y no recuerdo. No recuerdo, se me han salido totalmente de mi cerebro. A veces mi esposa me dice, ¿te acordás de esto y esto y esto? Nada menos hoy que estábamos desayunando, parece que hicimos alusión a eso, y yo le dije, no, yo no recuerdo nada de eso. Eso es normal en la mente del ser humano, y no es cuestión de que nos tenemos que afligir. Yo cuando hablo con mi hermano mayor casi 3 años, le digo, ¿te acordás de esto y esto y esto y esto que hicimos? Y me dice, Alex, fíjate que no me recuerdo nada, y es mayor que yo 3 años, ¿ves? Y yo lo tengo bien fresco. Y él me hace alusión a situaciones de nuestra niñez y juventud, y aún ya de hombres maduros, 30, 40 años, y yo le digo, fíjate que yo no recuerdo nada de eso. Eso es normal en la mente humana. No se preocupe, hermano o hermana, porque usted no recuerda todo. Qué excelente fuera que usted recordara con detalle cada etapa, cada episodio, por diminuto que fuera de su vida. Entonces, para justificar pues su adopción de Efraín y Manasés, Jacob recurrió
a los recuerdos de eventos pasados, pues. Recordó el momento en que su familia venía de Padán Aram, es decir, la región de Aram. Para su gran dolor, su amada Raquel murió en la tierra de Canaán. Había sucedido en el camino mientras todavía había como media legua de tierra viniendo de Efrata, o sea, de Belén. Y ya he hecho referencia cuando estudiamos esta parte, que media legua es más o menos como 2.5 kilómetros. Como les decía, yo de niño aprendí que la legua tiene 4 kilómetros, pero es más larga, tiene casi 5 kilómetros. Entonces, la había sepultado ahí en el camino de Efrata. Y esto lo estudiamos en el capítulo 35 detalladamente. Yo voy a terminar esta parte diciendo lo siguiente. Jacob le contó esta historia a José para enfatizar que la muerte prematura de su madre había eliminado la posibilidad de hijos adicionales por medio de ella, y que por lo tanto Jacob contó a los hijos de José como suyos por reemplazo. Óigase bien esto, por reemplazo, y ello incrementó el número de las tribus de Israel. Hay que tener en mente esta situación, no lo tiene que juzgar, no lo tiene que analizar en base a los parámetros de cómo socialmente nos desenvolvemos en la actualidad, sino que hay que analizarlo de acuerdo al pasado que nos presenta cada uno de estos episodios. Gracias a nuestro Dios, pues, que estudiamos este mensaje y que con la ayuda de Dios, pues, podemos seguirnos beneficiando enormemente. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque nos permites el estudio de tu palabra, y que de cada capítulo, de cada episodio de este libro de Génesis adquirimos mucho beneficio espiritual para aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Señor, por ello. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.